Enérgicos. Hola, hola. Perfecto. Preparados? ¿Están preparados para regresión? Antes de pasar al caso, antes del pasar al caso, quiero mostrar unas diapositivas para que cuando lleguemos al caso estemos más contextualizados con el tema de regresión. Entonces, vamos a iniciar con unos slides. Ya les voy a compartir mi pantalla. Ay, se me perdió. Listo, entonces, el caso que sigue ahorita es un caso de regresión y quería como compartir con ustedes antes estos slides. Entonces, cuando nosotros, cuando nosotros hablamos de problemas de regresión, estamos hablando de variables continuas que nosotros conocemos un comportamiento histórico y con ese comportamiento histórico queremos estimar o predecir qué va a pasar con ciertas características de esta variable. Por decir algo, si yo tengo la información de los precios de casas de la ciudad de Medellín, en cuánto están vendiendo las casas, si yo tengo esta información, yo podría tener un problema de regresión y decir, yo quiero saber cuáles son las variables más relevantes para identificar el precio de la casa, de tal manera que si yo quiero poner en venta una casa, pues si yo sé, por ejemplo, el área de la casa, ya puedo estimar un valor de esta. Entonces, acá a mano derecha estamos viendo cuando yo tengo como variable dependiente o variable de interés el precio de mi casa y estoy diciendo que ese precio está relacionado o es dependiente de una superficie. Este caso que estamos viendo acá es un tema de regresión con un atributo. Es decir, que yo estoy diciendo que si yo conozco la superficie, puedo estimar cuál va a ser el valor del inmueble. Eso es regresión con una sola variable. Podemos tener podemos tener la cantidad de variables que sean relevantes para mi variable dependiente. Ese es un ejemplo, por ejemplo, de una nota de un examen. En el lado izquierdo tenemos la nota de un examen. Tenemos la nota de un examen y estamos diciendo que esa nota, que es nuestra variable de interés, va a depender de la cantidad de horas que la persona ha estudiado y la cantidad de horas que la persona ha dormido. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de dos atributos, ya nuestro gráfico no es de 2D como lo estamos viendo acá, Y y X, sino que ya estamos hablando de tres dimensiones donde tenemos la Y, la X y la Z, pues porque ya tenemos que ver el gráfico teniendo en cuenta las otras variables. Cuando nosotros estamos hablando de regresión, nosotros en el mundo del Machine Learning tenemos aprendizaje supervisado y tenemos aprendizaje no supervisado.
En el aprendizaje supervisado es cuando nosotros tenemos estas variables de interés, cuando nosotros tenemos, yo quiero predecir en cuánto va a estar la temperatura en Medellín mañana, porque pues conozco cómo ha sido el histórico del comportamiento de la temperatura, o yo quiero poder predecir en qué valor puedo poder estimar en qué valor voy a vender este inmueble conociendo la área y conociendo pues el tamaño de la casa y el sector donde está ubicada. Yo quiero poder hacer una estimación de cuánto va a estar, de cuánto puedo rentar un Airbnb, teniendo en cuenta pues cómo se esté comportando los precios del Airbnb. Entonces, cuando hablamos de aprendizaje supervisado, tenemos dos escenarios. Uno de ellos es regresión y el otro es clasificación. Regresión es cuando yo tengo una variable a estimar continua. Es un número el que yo voy a estimar. Y yo tengo diferentes modelos para poder trabajar un escenario de estos. Dentro de esos modelos tengo la regresión lineal, que es la que vamos a ver hoy. Tenemos árboles de decisión, tenemos el vecino más cercano, entre otros. ¿Listo? Les voy a contar el flujo de Scikit-learn, pero la librería que nosotros vamos a ver ahora es una librería estadística, pero les voy a contar como el flujo de Scikit-learn y es que nosotros primero lo que vamos a hacer es que tenemos que hacer la parte de seleccionar el modelo y los parámetros. ¿Qué modelo vamos a implementar? Ahorita nosotros no. Aprendizaje supervisado es cuando yo tengo una variable de interés y yo conozco esa variable de interés, cómo se comportó en el pasado. Esa variable de interés puede ser una variable continua o una variable discreta. Si es una variable continua, es regresión. Si es una variable discreta, es un sí o un no, es un riesgo alto, medio o bajo, eso es clasificación. Cuando hablamos de aprendizaje no supervisado, es cuando yo no tengo una variable de interés. Es cuando yo lo que tengo es un conjunto de datos y quiero que esos datos me hablen, me muestren patrones, me muestren grupos que ellos tienen entre estos datos que para mí de manera visual no es fácil de identificarlos. Entonces, en el no supervisado, yo tengo escenarios como, por ejemplo, la clusterización o la segmentación, y ahí va de la mano, lo que menciona Julián, que es el CAMINS. El CAMINS es un algoritmo que se utiliza para la parte de segmentación, que lo que hace es agrupar los datos teniendo en cuenta la media de estos y crea diferentes grupos que tienen similitud entre las variables que yo le estoy dando. Esto es no supervisado y eso se utiliza en segmentación de clientes. Yo tengo todo un conjunto transaccional, de mis clientes que han comprado, en qué fecha, qué productos, y yo los quiero segmentar, quiero agruparlos por similitudes. Entonces, en este caso, yo utilizo CAMINS y es aprendizaje no supervisado porque no hay una variable de interés. Estos son mis datos y organícemelos por similitudes. Entonces, CAMINS hace parte de ese mundo, igual que los modelos de recomendación. Los modelos de recomendación hacen parte del mundo no supervisado, donde, donde tú tienes un comportamiento como individuo en la plataforma, pero tú como individuo tienes similitud con otras personas y con esta información te hacen sugerencias de productos a comprar o de películas para ver o de música para escuchar. También está todo el tema en no supervisado, está todo el tema de reducción de dimensionalidad, que es yo tengo 50 características y pues 50 características son muchas, pero yo no quiero perder como la información que hay ahí, entonces reduzco a 5 características y eso lo hacemos en aprendizaje no supervisado con algoritmos para esto. Entonces, son dos mundos, nosotros vamos a estarnos focalizados en este, que es el de supervisado, y hoy vamos a hablar de la parte de regresión. Entonces, los pasitos son, yo defino un modelo, organizo mis datos, defino un modelo, selecciono mi modelo, cómo lo voy a evaluar,
luego lo entreno y después de que yo lo entreno, lo utilizo para predecir. Esos son como los tres pasitos que nosotros siempre vamos a ejecutar. Después de hacer la parte de exploración de datos, yo identifico problemas de calidad de mis datos, organizo pues como todo mi conjunto de datos con las transformaciones que tengo que hacer. En ese momento yo defino, bueno, mi problema es de regresión, voy a colocar a competir regresión lineal con árboles de decisión, por ejemplo. Defino qué métrica voy a utilizar para decir este modelo es mejor que el otro, entreno, pruebo y pues tomo decisiones y digo cuál es mi mejor modelo. Esos son como los tres pasitos que se van a hacer siempre. Entonces, cuando hablamos de problemas de regresión, estamos hablando de que consiste en predecir una respuesta numérica que la vamos a denotar como Y, en base a atributos que van a ser x sub 1, x sub 2 o x sub p atributos que nosotros tengamos. Entonces, no sé si ustedes recuerdan la ecuación de la recta. Cuando nosotros trabajábamos con la ecuación de la recta, a nosotros nos decían que si conocíamos 2 puntos de la recta, podíamos hallar la ecuación de la recta, porque con estos 2 puntos podíamos encontrar la pendiente y podíamos encontrar el intersecto de esa recta con el eje Y. Entonces, este es el caso más sencillo cuando yo tengo una variable Y que depende de un solo atributo. Entonces, lo que se hace es que se busca esa ecuación de la recta, donde la recta tenga el mejor ajuste con respecto a sus datos. Se va a hallar una pendiente y se va a hallar un intersecto con el eje Y. Entonces, aquí vamos a ver ejemplos. Cuando yo tengo un solo atributo, pues yo cuando tengo un solo atributo es el más fácil de visualizar porque yo tengo una pendiente 1, el x1 más el intersecto. Cuando yo tengo dos atributos, pues ya estamos hablando en un plano 3, en un plano pues de 3 dimensiones y así sucesivamente teniendo más atributos. Entonces a la final, lo que es una regresión lineal va a tener como resultado pues una ecuación matemática como estas, donde vamos a tener el peso del atributo 1 por x1 más el peso del atributo 2 por x2 más así sucesivamente hasta el peso del atributo p por x sub p más un intercepto. Este es, digamos, que el comportamiento matemático y cuando nosotros decimos hágale un ajuste, lo que está haciendo por debajo Python es precisamente esto, o sea, la librería que estemos utilizando, pues por debajo va a mirar cuál va a ser el mejor ajuste de esta fórmula matemática para los datos que nosotros tenemos. Y ahorita les voy a mostrar, esto me lo voy a pasar, que estos árboles, el tema de las métricas de evaluación para la regresión. ¿Cómo mido yo el error? Entonces, como yo estoy haciendo un ajuste, pues mi recta no va a quedar exactamente en todos los puntos, porque mis puntos tienen una dispersión. Entonces, lo que yo tengo que hacer para poder identificar los errores es, yo tengo un Y real, que es el que estamos viendo en el puntico azul, y tengo un Y estimado, que es el que tiene el gorrito. En estadística, pues digamos que a nivel matemático el Y gorrito es el Y estimado. Entonces, para yo calcular el error, yo lo que tengo que hacer por cada uno de mis puntos es calcular del Y real, le resto el Y estimado. Por cada uno de los puntos nosotros hacemos esta resta. Por cada uno de los puntos nosotros hacemos esta resta. Ese va a ser nuestro error. Esperen un momentito que este teclado se me está como enloqueciendo. Listo. ¿Qué pasa si los errores, o sea, los errores no nos van a dar siempre positivos o nos van a dar siempre negativos? Tenemos diferentes métricas, Will. Entonces,
como tenemos esta resta, que puede que la predicción nos dé por encima de o nos dé por debajo del valor real, entonces para evitar que se cancelen, se trabaja con los valores absolutos. Entonces, así es que lo que yo digo es, bueno, por cada uno de los puntos que yo tengo, voy a hacer la respectiva resta del y real menos el y predicho, y a eso le saco el valor absoluto para poder que por los signos esto no se cancele. El tema con esto es que pues vamos a tener, si nosotros hacemos solamente la suma de los errores, pues vamos a tener un número grande. Entonces ahí lo que hacemos es que vamos a ya empezar a interactuar con este error, y una de las métricas que tenemos para medir la regresión es el MAE, que significa el Mean Absolute Error, que lo que hace es que a toda la resta que le estamos haciendo, o sea, el error que estamos identificando acá por todas nuestras muestras, pues lo vamos a dividir por la cantidad de muestras que nosotros tenemos. Y esa es una métrica para medir el error de nuestro modelo, y esa métrica se llama el MAE. Tenemos otras, que es el tema de ya no voy a sacar el valor absoluto, sino que lo que voy a hacer es, para evitar el tema de los menos, no saco el valor absoluto, sino que elevo al cuadrado. Entonces acá elevamos al cuadrado, y lo otro que hacemos es similar a lo que veíamos ahorita, hago la sumatoria por todos los puntos, pero la divido por la cantidad de ejemplos que tenemos, y este es el Mean Square Error, el famoso MSE. Entonces, de hecho, ¿qué pasa con esta métrica? Esta métrica, al estar elevada al cuadrado, es un error que no está dado en las mismas unidades de nuestro problema. Entonces, de ahí sale otra que se llama el RMSE, que lo que hace es que le saca la raíz cuadrada a esta, pues para tener una unidad dada en las unidades de nuestro problema. Entonces, ya con esto que tenemos acá, ahorita sí vamos a ir al caso. Aquí, analítica. Entonces, en este casito, lo que nosotros vamos a evaluar es qué factores impulsan la discriminación salarial entre hombres y mujeres en una organización. Entonces, en este caso, lo primero que, pues el objetivo es establecer una comprensión de las estadísticas necesarias para la regresión lineal. Luego se va a presentar la regresión lineal con dos parámetros. Se espera pues que ustedes comprendan a fondo los componentes del trabajo de un modelo de regresión lineal, y como la interpretación de los coeficientes, que serían como las pendientes que veíamos pues en nuestras diapositivas, y pues la comprensión de métricas, de varias métricas para evaluar correctamente el rendimiento del modelo. Entonces, vamos a mirar nuestro caso. El contexto empresarial es que somos un científico de datos en una organización mediana. La empresa está pasando por una revisión interna de las prácticas de contratación y compensación de los empleados, y en los últimos años la empresa ha tenido pues como poco éxito en la conversión de candidatas de alta calidad que desea contratar. Entonces la gerencia tiene una hipótesis de que esto se debe a que hay un tema de discriminación salarial, y quiere averiguar qué es lo que lo está causando. Entonces el problema de negocio es que el Departamento de Recursos Humanos se ha acercado a nuestra área para que le ayudemos a investigar la siguiente pregunta, y es: en general, ¿a los hombres se les paga más que a las mujeres en la organización? Y si es así, ¿qué está impulsando esta brecha? Dentro del contexto analítico, pues nosotros tenemos que el Departamento de Recursos Humanos nos dio una base de datos de empleados que tiene información como
desempeño, educación, ingresos, antigüedad, entre otros. Y lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar las técnicas de regresión lineal en este dataset que nos dieron para resolver el problema que nos dijeron anteriormente, que es poder identificar si se les paga más a los hombres y si eso pasa, qué brecha se tiene o qué variable está ocasionando esa brecha. Vamos a ver la regresión lineal, cómo la regresión lineal cuantifica la correlación entre la variable de salida, que en este caso va a ser la remuneración, esa va a ser nuestra variable de interés, y las variables de entrada, que en este caso, pues, por ejemplo, pueden ser el tema de la educación, los ingresos o la antigüedad. La estructura de cómo vamos a trabajar este caso es primero vamos a realizar un análisis exploratorio de los datos para identificar de manera visual las diferencias en el pago. Luego vamos a usar los conocimientos observados para ajustar formalmente los modelos de regresión. Y finalmente, pues vamos a abordar el problema de la discriminación salarial, pues para poder dar una respuesta a la pregunta. Vamos a mirar, a empezar con la exploración de los datos. Tenemos aquí un ejemplo de los primeros 5 datos. Dentro de las características que tenemos disponibles el título de cuál es el título del trabajo, si es un project manager, si es asociado a la parte de marketing, si es un representativo de ventas, si es un ejecutivo de cuenta. Tenemos la parte de los años que tiene la persona. Tenemos una medida del performance que va de 0 a 100, siendo 100 la más alta, la medida es el score de desempeño. Tenemos un tema de nivel de educación, cuál es el nivel de educación más alto que tiene. Tenemos la antigüedad en años, tenemos el pago que recibe anual en dólares y adicional, pues la última columna está la columna de género, donde tenemos pues si son hombres, si es masculino o si es femenino. Hay 241 hombres y 222 mujeres en el dataset para tener un total de 463 personas. Entonces vamos con el primer ejercicio y acá nos están mostrando un diagrama de cajas que compara el salario entre hombres y mujeres. ¿Qué creen ustedes que podemos concluir allí? Adicionale al PIB Stalmino Requirements el rayita rayita user. Así es. Listo, entonces efectivamente aquí podemos ver que la mediana de los hombres parece ser más alta que la mediana de las mujeres. O sea, aquí estamos viendo pues en la gráfica. Y ahora, si se hizo una prueba, si se hizo una prueba una prueba T, sobre la diferencia en el salario promedio entre hombres y mujeres y se produjo un valor de P de 0.016, ¿ustedes qué creen que esto sugiere? Tomando un nivel de significancia de alfa igual a 0.05. Si sacamos el valor de P y nos da 0.0016,
el valor P estaría siendo menor que el alfa. Bueno, en este escenario que estamos viendo si son significativamente diferentes, tomando como referencia que el alfa es de 0.05, existe una diferencia estadísticamente significativa entre el salario de hombres y mujeres. Entonces, el valor de P es mucho más pequeño que alfa. Listo. Entonces, vamos a mirar este gráfico de dispersión donde, así, sí está graficando. Vamos a mirar este gráfico de dispersión donde vamos a inspeccionar, vamos a inspeccionar el diagrama de cajas con el salario con respecto a la antigüedad de años, con respecto a la educación, con respecto al cargo, pues al trabajo que se tiene y con respecto al score de desempeño. Entonces, este primero es el pago con respecto a la edad. Vamos a ver qué se observa. Y aquí en la parte inferior les voy a mostrar los otros gráficos porque yo sé que estos no les cargan. Entonces, uno es ay, a ver, ¿qué me hizo aquí? ¿Qué hice yo aquí? ¿Qué moví? Bueno, acá es el tema de la educación. Tenemos el pago por años, teniendo en cuenta si solamente tuvo high school, si tuvo master, si tuvo PhD y si solamente tiene college. Así es. Este es uno, el de la educación. Vamos a ver con el tema de la antigüedad. Aquí estamos viendo el diagrama de cajas para la antigüedad con respecto al pago. Con respecto al performance, al score, y el título. ¿Cuál es el rol que tienen? Entonces, teniendo en cuenta estos gráficos, ¿qué podemos concluir con respecto al pago? ¿Cómo ven? Este es el pago con respecto al rol que se tiene, el pago con respecto al performance, el pago con respecto a la antigüedad, el pago con respecto a la educación. Y pues en la parte de arriba tenemos el gráfico del pago con respecto a la edad.
Sí, se ve algo ahí raro, con un score bajito, tienen una mediana grande. Es que, Dani, no, este no nos ha funcionado. Cuando tenemos estos dash dentro del Júpiter, a ustedes no les ha funcionado, les sale un error de baseline. Listo, entonces, ¿qué podemos ver? Que hay una variación del pago en algunos atributos, por ejemplo, aumentos salariales con la antigüedad. Entre los títulos del trabajo también se ven que los gerentes de proyectos reciben un salario alto en promedio, mientras que los que eran dog trainer cobran mucho menos. El pago frente a la educación es similar para todas las categorías, excepto para las personas con el doctorado y a quienes se les paga pues un poquito más en promedio a los que tienen doctorado. Y pues parece haber una relación lineal entre el salario y la edad, que es la que tenemos aquí en este gráfico de dispersión. Entonces, vamos a mirar el siguiente ejercicio. Vamos a mirar el siguiente ejercicio donde vamos a hacer las mismas gráficas del punto 1 y 3, pero en este caso, ahorita las estábamos viendo de toda la población, ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a ver por género. Entonces, esta es la siguiente tabla, tenemos el pago anual, el descriptivo por género, hombres y mujeres. Ya sabemos que tenemos 222 mujeres y 241 hombres. Tenemos que el promedio del salario de las mujeres es de 96.255 anual, mientras que el de los hombres es de 103.000. Desviación estándar de 26.971 en mujeres, 24.000 en hombres. Tenemos un mínimo de salario en mujeres de 38.000 y un mínimo de salario en hombres de 43.000. El máximo de mujeres es 183.000. El máximo de hombres es 181.000. Y bueno, y aquí están los percentiles. Entonces vamos a mirar los gráficos. En este caso, lo mismo, pago anual, pero ya los gráficos que tenemos de cajas es los azulitos son los hombres y los rojos son las mujeres. ¿Vale? La idea es identificar qué patrones observamos allí. Educación, hombres y mujeres. Vamos para seniority. Ah, no, pero esperen un momentico que se me quedó con el gráfico de atrás. Esperen que me toca volverlo a ejecutar. Entonces, educación, seniority, performance, el título del trabajo. ¿Qué ven allí? ¿Cómo ven el comportamiento del salario de las mujeres y de los hombres por estas mismas cuatro categorías?
Listo, entonces, con lo que nosotros estamos viendo acá, efectivamente hay una variación entre el pago de las mujeres y de los hombres con respecto pues a la antigüedad, al desempeño, al título del trabajo. Entonces, sí, siempre se encuentra, hay alguna diferencia de salario entre hombres y mujeres, pero no tanta como entre las categorías, cuando la veíamos solitas. Entonces, aquí estamos viendo efectivamente, por ejemplo, en el tema del job title, pues sí tenemos algunos donde las mujeres tienen menos, pero pues también tenemos algunos roles donde vemos que las mujeres tienen más salario. Y ya en el tema de educación, sí las vemos menos en high school, pues que está muy cerquita al de hombres, pero pues en high school sí se ve como la diferencia. Entonces, vamos a mirar el ejercicio 3, que es ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Pues seleccionen, vamos a mirar cuál de las siguientes es verdadera. La primera es que el salario promedio de los hombres es alrededor de $7,500 más que el de las mujeres en esta organización. Y la segunda es, a los hombres se les paga significativamente más que a las mujeres debido únicamente a las diferencias de género. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es verdadera? Entonces, efectivamente, la declaración 1 es verdadera, pues lo vimos pues en la tabla y en la gráfica. Sin embargo, pues todavía no podemos decir nada concluyente sobre la declaración 2, porque pueden haber otros factores que contribuyan a que a los hombres les paguen más, no solamente por el tema del género. Por ejemplo, los hombres en este conjunto de datos podrían estar todos en puestos senior, mientras que la mayoría de las mujeres podrían estar en puestos junior y pues la paga generalmente aumenta con la antigüedad. Pues, entonces, por lo tanto, si no tenemos en cuenta estas otras variables, podríamos estar haciendo comparaciones erróneas. Vamos entonces a mirar cuáles son las variables que influyen en la remuneración. Tenemos entonces, ya vimos en la parte de la exploración de los datos que existe una brecha salarial significativa entre los géneros y también hay otros factores que impulsan a esta diferencia. Entonces, no podemos ignorar estos factores y vamos a mirar cómo tomamos en cuenta la influencia de las otras variables en el salario. ¿Cuáles van a ser estas variables? Y para iniciar en este análisis exploratorio, pues vamos a coger nuestra única variable numérica de este conjunto de datos, que es la edad, y vamos a hacer nuestro gráfico de dispersión. El pago que tenemos nosotros versus la edad, el pago parece estar correlacionado positivamente con la edad. Es decir, que si nosotros vemos que nuestros puntitos tienen pues tienen una leve, pues van incrementando a nivel de más edad, pues van incrementando el salario, entonces cuanto mayor es alguien, más tiende a cobrar. Podría también darse el caso de que haya más hombres en nuestro conjunto de datos que sean mayores y que la diferencia salarial entre hombres y mujeres que estamos viendo sea esa consecuencia. Entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. Aquí hay algunos escenarios simulados. En cada uno de estos casos vamos a tratar de adivinar cuál es la correlación.
¿Cuál es la correlación de estos gráficos? De las primeras, los pueden escribir como 1, 2, 3, 4, 5 y 6 para que... los dos primeritos están fáciles, pues son los más fáciles, pues. Y si hablamos de valores, acuérdense que la correlación va entre -1 y 1. Esto es un 1 y acá un -1. Tres, 5 y 6 cercanas a 0. ¿Por qué 3? Mayor a 0.5. 4 cercano a -1. -0.6. Este es un 6. Tema 1 está colaborando hoy. Este de acá, el 1, 2, 3, 4, el 5, cercano a 0. Ay. Y el último, cercano a 0. Listo. Vamos a ver los reales. No estábamos tan lejos. Los dos primeritos eran los más fáciles. Pendiente positiva, correlación de 1, pues será aproximadamente a 0.99. El del segundo negativo, -1. Este tiene una correlación de 0.5 positiva. El que tenemos acá, este de 0.5 porque tenemos los puntitos como más dispersos. Pero miren que en este que tenemos los puntos como más junticos, -0.7. Pues menos porque va en sentido contrario, va con pendiente negativa y -0.7, pues porque tenemos los puntos más, como más juntos. Ya en este que está aquí, pues eso es como aleatorio, no se le ve, pues no se le ve como ni para allá ni para acá, y fuera de eso los puntos están bastante dispersos, entonces es aproximadamente 0 como mencionaban. Y pues en este, a pesar de también estar disperso, pues sí se ve como una inclinación negativa, pero pues tiene mucha dispersión en los puntitos, entonces es de -0.3.
Ese es como el resultado. Entonces, ¿es verdadera o falsa la siguiente afirmación y por qué sí? Si la correlación entre dos variables es cero, entonces las dos variables no están relacionadas. Un pantallazo de la... Yo creo que se los van a compartir allí en Pulse and Answers. O si no, venga, mientras que responden. Ah, sí, ya Laura lo... Bueno, resulta, acontece que cuando yo calculo la correlación, estoy calculando la correlación lineal, es decir, la relación lineal que tengo entre dos variables. Entonces, realmente esto es falso, eh, porque si tiene cero es porque no tienen una relación lineal, pero ellos podrían tener otro tipo de relación. ¿Listo? Por ejemplo, nosotros acá tenemos estos ejemplos de casos donde miren que si tenemos correlación cero, si nosotros vemos nuestra dispersión de puntos, realmente sí tienen una relación. Lo que pasa es que la relación es no lineal. Entonces, si la estamos haciendo en lineal, pues en este caso, que era el ejemplo que veíamos, 1.8, 0.4, 0, pues porque están todas distribuidas, menos 0.4, menos 0.8 y menos 1. Pero el hecho de que sea 0 no quiere decir que no estén relacionadas, sino que no tienen una relación lineal. Esa es la diferencia. Entonces, lo que podemos decir es que no tienen relación lineal, pero no tienen relación lineal, pero podrían tener otra relación. Entonces, ahí es bueno hacer el gráfico de mirar, pues hacer más el análisis. Y acá vamos a hacer nuestro mapita de calor para encontrar las variables que tienen mayor influencia en el pago. Y vamos a ver acá cuáles son las que se ven que tienen mayor relación. Entonces tenemos acá, este es nuestro pago anual, tiene una relación de 0.40, una correlación de 0.49 con la edad y una relación de 0.44 con el seniority. Y pues si es una relación pequeña de 0.029 con el tema del performance. Entonces, estamos viendo en este mapita de calor que las dos variables que más se relacionan en la remuneración son la edad y la antigüedad. Y la idea es que estas dos variables las incluyamos en nuestro modelo. Si nosotros los graficamos, Willy, no les encontramos, si nosotros los graficamos y no les encontramos, pues, o sea, están como los puntos creados de manera aleatoria. O sea, no tienen forma. Es como cuando uno puede decir, si uno va a hacer el gráfico de dispersión y hay otras medidas estadísticas para calcular la correlación, pero con otros, pues no la correlación lineal, sino otro tipo de relaciones que pueden tener las variables. Entonces se podría también sacar esos estadísticos. Listo, entonces vamos a mirar, vamos a hacer el uso de un modelo de regresión
del pago teniendo en cuenta la edad. Entonces, ya identificamos algunas variables que están correlacionadas con la variable de salida, que en este caso nuestro interés, la variable de salida va a ser el pago. Podemos usar un modelo lineal para capturar esa relación de manera cuantitativa, y el modelo lo que hace, es lo que veíamos ahorita, es encontrar el mejor ajuste de esa línea para los datos, para los puntos que nosotros tenemos. Entonces, prácticamente lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a hallar el pago anual. Vamos a hallar el pago anual, y esa formulita matemática pues va a estar dada. Primero vamos a hacer el análisis con la antigüedad. Esa formulita va a estar dada por el intersecto, pues por el beta sub 0, más el beta sub 1 por la antigüedad de los años, más un épsilon que vendría siendo los errores, ¿sí? Entonces, una línea tiene dos parámetros, que es el tema de la intersección y la pendiente, que aquí lo estamos llamando la intersección beta sub 0 y la pendiente beta sub 1, que también los llamamos coeficientes en el modelo. Por lo tanto, un modelo lineal, si lo escribimos, cómo quedaría la fórmula matemática, es como lo que estamos viendo aquí en la parte inferior. La interpretación del coeficiente beta 1, que acompaña a la edad, a la antigüedad, significa un aumento de un año en la edad provocará en promedio un cambio en el valor en dólares de nuestro salario. Y el intersecto se puede considerar como una especie de pago de referencia, es decir, pues mi valor, si la edad en años es 0, pues nos va a quedar un valor 0 ahí, un valor de intersecto, pues de referencia. La diferencia entre el valor predicho por la línea y el valor real, que era lo que veíamos ahora del Y sub 1 menos el Y gorrito menos el Y, es lo que se llama el error o residual. ¿Listo? Y está representado en esta fórmula con ese épsilon. Entonces estamos viendo la ecuación de la recta, y pues efectivamente, como la línea no va a ajustar perfectamente por todos los puntos, vamos a tener un error que es el residual que tenemos ahí. Entonces, acá lo vemos en nuestra grafiquita. Tenemos el beta sub 0, que es el intercepto. Tenemos el beta sub 1, que va a ser la pendiente, que nos va a ayudar a decir si aumenta en un año la pendiente, en cuánto va a aumentar el salario. Y pues bueno, este épsilon, este residual, es la diferencia entre cada uno de los puntos. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta esto y teniendo claridad de esto, vamos a mirar, a interpretar la salida de un modelo lineal. Cuando yo entreno el modelo, en Python nosotros tenemos librerías estadísticas, stats models, y tenemos también el scikit-learn. El ejemplo que yo les mostré ahorita en las diapositivas, pues era cuando les decía el flujito de que yo cojo las variables, selecciono mis parámetros, entreno y hago una predicción, era utilizando scikit-learn. Este resultado que estamos viendo aquí es utilizando el modelo, es utilizando la librería de stats models, que son los modelos estadísticos. Y el OLS, que ustedes ven acá, que dicen los resultados de la regresión OLS. OLS significa Ordinary Least Squares, que son los mínimos cuadrados ordinarios, pues que viene pues del concepto de estadística de regresión lineal. Entonces, la línea recta que dibujamos en el diagrama de dispersión de pago versus edad, este que estamos viendo acá, esta lineecita azul, se ajustó utilizando un modelo estadístico llamado regresión lineal, que funciona con los mínimos cuadrados ordinarios, y los resultados que tenemos los estamos viendo aquí.
este es el summary que da Stats Models, donde nos dice quién es la variable dependiente, que en este momento pues es nuestro pago anual, donde nos dice que el modelo es un modelo OLS, que es con mínimos cuadrados, cuándo se hizo, número de observaciones, o sea, nos da como un resumen de nuestros datos, nos da unas métricas, aquí está el R cuadrado, el R cuadrado ajustado, el estadístico F, por aquí abajito están los coeficientes, donde tenemos que el intersecto está en este valor y tenemos la edad en años, está en este valor, en 873. También tenemos el valor P, que es lo que tenemos acá en rojito, entre otras medidas, que es como el tema de la cutorsis, este Dubir-Watson, bueno, nos da una cantidad de métricas estadísticas para comprender e interpretar nuestro modelo. Vamos a centrarnos en unas pequeñas muestras de acá. Estas son lo que vamos a ver aquí es el tema del R cuadrado. Sí, vamos a mirar el R cuadrado, los coeficientes, las estimaciones que él nos dio en beta sub 0 y beta sub 1 y los valores que hemos resaltado pues en rojo, que es el tema también del valor P. Lo tenemos resaltado en rojo. Entonces los que están en rojo son los que nosotros nos vamos a centrar. Es que no hay motivación para ser más productivos según la matriz. Ah, eso sí es verdad. Esto es 100% Python. Gracias, Laura. Es una librería de Python que se llama Stats Models. Entonces, vamos a mirar la parte de los coeficientes y digamos que a lo que nos vamos a centrar. Entonces, dentro de los coeficientes nos está diciendo que el beta sub 0 es de aproximadamente $63,840. Este se puede pues, como considerar el salario base, es decir, el salario esperado de una persona de edad cero, ¿sí? Cuando se cancela pues la edad, que no tiene antigüedad, acabo de entrar nuevito, pues el salario base sería de 63,840. Con frecuencia la intersección no tiene una interpretación significativa, pero siempre que nosotros vamos a validar pues el valor P de ese coeficiente y pues para que nos dé una información. La pendiente del coeficiente beta 1 en la edad, en este caso está dada por 873. Lo que dice o lo que significa este 873 es que si el empleado aumenta un año de antigüedad, se espera que su salario aumente en 873.5 en promedio. Entonces, las variables pues, de entrada, como en la edad, se denominan las variables independientes en el contexto del modelo de regresión lineal. La variable dependiente es el pago y depende de qué. Depende, en este caso, de los años de la antigüedad que tiene la persona. Pues porque estamos haciendo un modelo con un solo atributo, en este caso. Para los valores P que nosotros tenemos, cada coeficiente en la tabla de salida tiene un valor P asociado y esto se debe a que los coeficientes se estiman en función de nuestros datos disponibles, por lo que es posible que no representen necesariamente el coeficiente verdadero en toda la población. Él hace un ajuste. Entonces, acá la hipótesis nula que se está probando para beta 1 es que beta 1 sea igual a 0 y la alternativa es que beta 1 sea diferente de 0. Entonces, de manera similar se hace para el beta sub 0. Es como las dos hipótesis que él hace para cada uno de los coeficientes. El valor de P de beta 1, que es el que está dado bajo la columnita de PT en la tabla, es de 0.
Por lo tanto, la diferencia entre 0 y beta 1 es estadísticamente significativa al nivel de significancia de 0.05 y rechazamos la hipótesis nula. Esto implica que la edad sí está asociada con al menos algunas de las diferencias salariales. Si un coeficiente en un modelo no es estadísticamente significativo, significa que suponiendo que su modelo represente la realidad de manera correcta, no existe una asociación perceptible entre esta variable y su variable de salida. En otras palabras, si esa variable no es significativa, si yo tuviera una variable que no es significativa en mi modelo, tenerla o quitarla no me va a dar ningún valor agregado a mi modelo. ¿Sí me hago entender? O sea, si yo tengo, por decir algo, el score y el score me da que no es significativo, pues si yo quito el score, pues voy a tener el mismo resultado que si tengo el score. Entonces, estas variables que no son significativas, pues se pueden tomar la decisión de omitirlas. Ahora vamos a mirar el concepto del R cuadrado. El R cuadrado es una métrica importante. El R cuadrado es también conocido como el coeficiente de determinación. Tenemos R cuadrado y R cuadrado ajustado, pero pues nos vamos a centrar en el R cuadrado solito. Esta cantidad siempre la vamos a encontrar dadas en valores entre 0 y 1. Cuanto mayor sea el R cuadrado, mayor es el porcentaje de variación observada que puede ser explicado por el modelo. ¿Eso qué quiere decir? Que entre más cercano sea 1, pues nuestro modelo va a ser mejor. Puede ser considerado como un indicador de que también coincidirán sus predicciones con los puntos de datos reales. Es decir, que cuando el R cuadrado es igual a 1, las predicciones del modelo van a ser perfectas y cuando R cuadrado es igual a 0, están tan lejos que realmente no van a ser útiles. Por lo tanto, el R cuadrado es una representación de la bondad de ajuste del modelo. Aquí hay dos ejemplos de... Aquí hay una gráfica con dos modelos de ejemplos, uno con una bondad de ajuste del 98.95% y otro con una bondad de ajuste más bajita, que es del 57.3%. Entonces, para el modelo de pago que nosotros tenemos, el R cuadrado que a nosotros nos dio es de 0.238, que sería pues como un 23.8%. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que para nuestro modelo del pago versus la edad, el modelo va solamente a explicar alrededor del 23.8% de la variación y esto nos motiva a que investiguemos si se pueden utilizar otros factores distintos a la edad para explicar estas diferencias salariales en nuestras predicciones. Aquí hay un hecho matemáticamente importante a tener en cuenta, es que cuando tratamos con relaciones de dos variables, R cuadrado símil a ρ cuadrado, donde ρ cuadrado es el coeficiente de correlación, en el diagrama de expresión de salario frente a edad, el coeficiente de correlación fue de 0,48 y por lo tanto el R cuadrado es igual a 0.48 al cuadrado y esto nos da 0.238. De aquí se deduce de que cuanto más fuerte sea la correlación lineal entre dos variables, mejor va a ser la bondad de ajuste de la regresión lineal correspondiente. Por eso es que siempre hacemos un análisis de las correlaciones para identificar cuáles son las mejores variables a llevar a nuestro modelo. Listo, entonces hay muchas posibles formas pues de ajustar, de hacer ajustes a nuestros datos, pero lo que queremos es, a la final es una
es sacar el mejor modelo de regresión lineal que se ajuste de mejor manera a nuestros puntos de todos los puntos que tenemos. Pero pues no vamos a encontrar una línea que encaje de manera perfecta, a menos pues de que nuestros datos sean perfectos, y la idea es que maximice el R cuadrado del modelo. Entonces, hay una forma pues de optimizar el problema utilizando los residuos. Entonces, lo que vamos a hacer acá es que vamos a hacer la suma de los cuadrados de los residuos. Eso va a ser el SSR. Entonces, digamos que tenemos estos 4 residuos que tenemos acá, que recuerden que es la resta del punto real menos el punto predicho. Entonces, se hacen las respectivas restas, se elevan al cuadrado y en este caso, pues nos está dando un valor de 133.89. Elevamos al cuadrado los residuos para evitar los números negativos, pues para que se cancelen. Y diferentes líneas le darán diferentes SSR. Entonces, el objetivo que hace el modelo de regresión es precisamente disminuir, tener el SSR más bajo. Entonces, cuando nosotros entrenamos un modelo, nosotros le decimos, estos son nuestros datos de entrenamiento, este es el salario y esta es la edad. Lo que él va a empezar es a sacar, a iterar esta línea recta de diferentes maneras, calculándoles pues el tema de los residuos, y cuando tenemos pues el menor residuo es donde él se va a quedar y ahí nos va a decir el intersecto encontrado, y el coeficiente encontrado que mejor se ajusta es el siguiente. Entonces vamos a mirar, ese es como él se encarga de hacer el ajuste por nosotros, no lo tenemos que hacer nosotros. Vamos a mirar el tema de la edad y el género. Entonces, ahora que ya vimos que la edad explica la parte de la relación con el salario, consideremos un modelo en el que tengamos en cuenta la edad y el género de manera simultánea. Entonces ya vamos a dejar de trabajar con una regresión lineal simple que solamente tiene una variable independiente, a utilizar una regresión lineal múltiple donde tenemos varias variables independientes. La edad es una variable numérica, pero en cambio el género toma solo 2 valores, masculino y femenino, lo que lo hace categórico. Entonces, las regresiones lineales pueden incorporar variables categóricas, tan fácil como las variables numéricas. El truco consiste en que vamos a codificar las categorías como números para que el modelo pueda interpretarlas. Hay diferentes formas de codificar variables categóricas. Una de las más comunes es transformarlas en conjuntos de unos y ceros. Vamos a ver pues este tema más adelante, pero aquí como para adelantarles, no sé si recuerdan cuando veíamos pandas que teníamos el dummies. Cuando yo tengo una variable categórica, yo puedo hacer algo que se llama un one-hot encoding o un label encoding. El one-hot encoding lo que hace es que si yo tengo masculino y femenino, me abre las columnas y voy a tener masculino y femenino, y pues voy a tener valores de ceros y unos. Pero en características diferentes. Si fuera un X1 hombre y si fuera un X2 mujer. Esa es una forma. La otra forma es, yo conservo una sola categoría, una sola columna, y lo que hago es que a cada categoría le doy un ID. Entonces puedo decir que si en este caso tengo 2 categorías, mujeres y hombres, pues voy a decir las mujeres son 0 y los hombres son 1. Entonces, eso es label encoding. Yo conservo una columna y le doy un ID a cada una de las categorías. Listo. Vamos entonces a mirar este resultado de acá. En este caso, estamos diciendo pues que nuestra variable dependiente sigue siendo
los años, tenemos un R cuadrado de 0.258. En este caso, en los coeficientes, tenemos acá el intersecto, tenemos acá hombre o mujer, el valor que tienen y tenemos acá los años. Y acá están los valores P. Entonces, acá la interpretación del coeficiente de edad es similar a la anterior. Dentro de los grupos del mismo sexo, si la edad aumenta en un año, se espera que el salario aumente en 872 aproximadamente. Ahora vamos a mirar el resultado que tenemos en la variable de hombre y mujer. Muestra masculino, masculino solo, porque la categoría femenina se toma como categoría predeterminada. Esto significa que el coeficiente representa el pago anual adicional o reducido que sucede solo porque alguien es hombre en lugar de mujer. En última instancia, la elección de la categoría predeterminada no importa. Podríamos haber optado fácilmente por hacer de masculino la categoría predeterminada y por lo tanto el coeficiente de género sería TF en vez de TM como aparece ahí. Entonces el coeficiente de 7.398 lo interpretaríamos de la siguiente manera. Para empleados de la misma edad, los hombres en promedio ganan 7.398 más que las mujeres. Es la interpretación. Sin embargo, pues nosotros aún no hemos respondido nuestra pregunta principal, solamente lo que hemos tenido en cuenta, lo que nosotros hemos tenido en cuenta ahorita es la edad, además del género, para explicar las brechas salariales y todavía hay factores que podrían afectar el pago. Entonces vamos a mirar la variable de la educación. Entonces tenemos este gráfico de educación que lo teníamos pues arribita, donde veíamos el pago anual versus la educación y si se veía pues un cambio. Entonces vamos a mirar la salida de este modelo. Que esperen, no sé por qué no se me ve como se debería de ver. Ven, no me quiere coger no me quiere coger el formato, no me quiere coger el formato de la fórmula. Muy raro. Entonces, esta fórmula que está aquí es la siguiente. El pago anual es igual al beta sub 0 más el beta sub 1 por la edad en años, más el beta sub 2 por la variable de género masculino femenino, más el beta sub 3 por la educación y pues por último tenemos el épsilon. Tenemos este resultado de entrenar el modelo y miren la parte del R cuadrado con respecto a los modelos anteriores, con respecto al modelo anterior. ¿Qué podemos concluir o qué conclusión podemos dar con respecto a este R cuadrado que obtuvimos acá? ¿Cómo ven este R cuadrado con respecto a los anteriores?
Así es. Nosotros, si vemos que el R cuadrado aumentó, teníamos en el anterior 25.8, en el que teníamos la edad y el género, teníamos 25.8, pasamos a 29. ¿Esto qué quiere decir? Que la educación ayuda a explicar un poco más la variación que no explica la edad o el género. Ahorita vamos a mirar en el ejercicio 7, vamos a mirar unas afirmaciones y vamos a decir cuáles son verdaderas con respecto al modelo anterior. Primero, después de tener en cuenta la edad y el sexo, los empleados con educación universitaria ganan en promedio $11,560 menos que los que tienen un doctorado. Después de tener en cuenta la edad y el género, los empleados con una maestría se les paga un promedio de 4,891 más que a aquellos que solo tienen un título de escuela secundaria. ¿Cuál es verdadera? La primera. Vamos a mirar la respuesta. Tengan presente también los valores P. Miren que acá tenemos unos valores P diferentes a 0. Entonces, vamos a ver la respuesta. La primera es la verdadera. La educación es una variable categórica y la educación universitaria se definió pues como determinada. Espérate, yo me voy para acá. Se escogió como determinada, entonces tenemos lo siguiente. El coeficiente de PhD es de 11,560 $11,560 y efectivamente nos dio significativo. Y fue como una de las variables que se definió como predeterminada. La afirmación 2 es incorrecta. En la afirmación 2 que estamos hablando del high school, no nos está dando significativa. Por lo tanto, no tiene sentido calcular este número. Sin embargo, solo para completar, si los coeficientes fueran significativos, estaría claro que los empleados con una maestría ganan en promedio $4,891 más que aquellos que solo tienen un título universitario y que aquellos que con un título de escuela secundaria ganan un promedio de $259 menos. De hecho, miren que ese coeficiente está en negativo.
Esto lo que significa es que la diferencia de pago entre las personas con una maestría y las personas con un título de secundaria está en $5,150, la suma pues de estos dos. Entonces, recuerden no solamente mirar el coeficiente, sino también ver si ese coeficiente dio significativo o no. Ahora vamos a integrar el modelo pues, con otras variables. Vamos a considerar los demás factores para explicar las brechas salariales. Entonces vamos a colocar el job title, el título pues, del trabajo, el score de desempeño y los años de seniority. Y este es el resultado que tenemos. Y tenemos el ejercicio 8 que nos pregunta, teniendo en cuenta todos los factores, ¿cuál de los siguientes trabajos paga más? El de Marketing Associate, el de representante de ventas, el de Project Manager o el de Web Designer. Este es el resultado. Teniendo en cuenta esto, ¿cuál de los siguientes trabajos paga más? Así es. Tenemos entonces que el Project Manager se le paga $13,730 más en comparación con el ejecutivo de cuenta, por ejemplo, con el Account Manager. Ahorita vamos a mirar la pregunta en cuestión. Vamos a mirar la pregunta en cuestión acerca de la discriminación salarial. Ya miramos los diferentes atributos que están correlacionados con el salario. Ahorita lo que vamos a hacer es examinar qué es lo que está impulsando esa discriminación salarial. En el último modelo se están teniendo en cuenta todas las variables del conjunto de datos y tiene, se nos olvidó mirar el R cuadrado, pero pues tiene un R cuadrado del 50.6%. Esto es una gran mejora con respecto al primer modelo que hicimos que tenía un R cuadrado de 23,8. Entonces, vamos a hacer el ejercicio 9. Entonces, según el análisis que hemos hecho hasta ahora, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Primera, después de tener en cuenta el cargo, la educación, el desempeño y la edad, la proporción de la diferencia salarial es atribuible únicamente al género, que es atribuible únicamente al género, es pequeña. La segunda, existe evidencia de que la discriminación salarial entre hombres y mujeres se debe únicamente al género. Tercera, hay razones para creer que podría haber una cantidad desproporcionada de mujeres en trabajos peor pagos, mientras que podría haber más hombres en trabajo mejor pagos, como gerente de proyectos o asociados a marketing. ¿Cuáles son correctas? Todas las que correspondan. Muy bien. Las afirmaciones 1 y 3 son verdaderas, aunque la diferencia en remuneración entre géneros es estadísticamente significativa.
sigue siendo pequeña en comparación con los coeficientes asociados a los títulos de los puestos. Entonces, es correcto y la mayoría atinó al resultado. Ahorita vamos a mirar más en detalle la distribución del género a través de la antigüedad y los diferentes tipos de trabajos. Entonces, pues teniendo en cuenta lo que ya hicimos anteriormente, vamos a mirar cómo se distribuyen las mujeres en varios factores que fueron significativos. Aquí tenemos, por ejemplo, la distribución del género versus el seniority en cuanto a hombres y en cuanto a mujeres. Entonces, acá está hombres y mujeres. Vamos a mirar qué podemos encontrar ahí en el tema del seniority de los hombres y las mujeres. Esa es la antigüedad. Así es. Y que vamos a mirar entonces qué pasa cuando vemos cómo están distribuidas las mujeres y los hombres, pero a través de los roles. ¿Cómo se ven las mujeres en los roles mejores pagos? Así es. Entonces, aquí ya la historia es diferente. Vemos que las mujeres no están subrepresentadas en los roles de gerente de proyectos y el de marketing, que son de los mejores pagos. Además, las mujeres están muy representadas, sobre representadas en el título de Dog Trainer, que es de los peores pagos de los peores pagos pues en nuestro ejercicio. Entonces, dentro de las conclusiones que nosotros nos llevamos de este casito, eh, las técnicas de regresión lineal las usamos para determinar si había o no discriminación salarial basada en género dentro de una organización. Modelamos el efecto de varias variables de entrada. Se observó el coeficiente R cuadrado que nos ayuda a interpretar nuestros modelos, nos ayuda a medir ese porcentaje de la variación observada, en este caso del pago con las variables con las que estamos probando el modelo. Se vio la diferencia del salario promedio entre hombres y mujeres estadísticamente significativo y al hacer una exploración más profunda de los datos, pues también se vio que las mujeres estaban demasiado representadas en los trabajos peores pagos y subrepresentadas en los trabajos de mejor paga. Por lo tanto, se justifica una investigación sobre las prácticas de contratación, promoción y colocación laboral de hombres y mujeres. Y en el informe del Departamento de Recursos Humanos se puede pedir que analicen las siguientes preguntas, y es, ¿las mujeres eligen o se ven obligadas a aceptar trabajos peores pagos? Y se discrimina a las mujeres en los procesos de contratación para puestos mejor remunerados. Dentro de las cositas que nos llevamos con este caso es aprendimos a aprovechar las habilidades en el análisis exploratorio de datos para construir un modelo lineal eficaz que tuviera en cuenta varios factores relacionados con el resultado, en este caso el pago. Miramos directamente la relación entre el resultado de interés y la variable de entrada de interés. No es suficiente, pueden haber varias variables de confusión, así que tuvimos que ingresar varios factores.
Es importante hacer el análisis exploratorio de datos antes de construir el modelo para descubrir y tener en cuenta esas variables de confusión que podrían estar impuestas en la variación del resultado de interés. El R cuadrado es una cantidad importante que explica que también su modelo explica la variación observada y se puede utilizar para comparar diferentes modelos. Si estamos colocando modelos a competir, el R cuadrado podría ser una métrica para definir cuál es mejor. Analizar los coeficientes de una regresión lineal para comprender cómo los diferentes parámetros afectan el resultado final es muy importante. Y la interpretabilidad es una parte clave en la traducción de los datos a acciones comerciales. Pues cuando estamos explicando el resultado del modelo, el poder decir si yo tengo un PhD, pues el valor de mi salario puede estar por encima de tal valor con respecto a los demás roles. Entonces, este era el caso analítico de introducción a la regresión lineal. Y ahora vamos a ver el caso ya utilizando la parte de codificación, que ahora preguntaban si eso era R o era Python, pues ahorita vamos a ver qué es Python. Entonces, los invito al break del almuerzo y nos veríamos dentro de una hora. Nos vemos ahorita. Buen provecho.